Descargo de responsabilidad. Canción de Hielo y Fuego o Juego de Tronos no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. Este fic fue creado por mí con el propósito de entretener. Rob 11. Un mes y 5 días después de que Tywin Lannister saliera de Arrenal, sus ejércitos se encontraron en una llanura despejada que antes había sido tierra de cultivo. El terreno era un amplio espacio de unos kilómetros de llanuras con pequeños bosques esporádicos que creaban líneas de árboles a ambos lados de las tierras de cultivo, interrumpidas por más terrenos de cultivo, ideales para esconder a un ejército mientras se prepara el terreno enfrente y también para emprender una retirada. Rob se enamoró de este lugar a primera vista y dirigió a su ejército hacia allí en cuanto lo localizó usando sus cuervos espías. Por otro lado, unos 3 días después, Tywin también encontró el claro con sus exploradores y dirigió su ejército hacia allí. Llevaban 10 días allí, estudiando el terreno y asegurándose de que no hubiera trampas. Mi señor, la hierba ha crecido un poco más hoy, informó el gran Jon, que no estaba contento con la espera. Rob lo ignoró. Él sospecharía de todo en una batalla, especialmente del terreno donde se llevaría a cabo. Creo que es seguro. Hagan sonar los cuernos de guerra y que comiencen a formar filas, ordenó Rob, y algunos de sus señores oraron dando gracias a sus dioses. Rob ya había decidido que este sería el día de la batalla y había hecho sus preparativos durante la noche, aunque no le había dicho a nadie y había mantenido el campamento con la misma guardia de los últimos días. Unos segundos después, los cuernos de guerra sonaron, los tambores hicieron un alboroto y su ejército empezó a salir de la línea del bosque donde se habían atrincherado, formando filas en el campo de cultivo. El ejército Lannister, escondido a unos pocos kilómetros de ellos en el bosque del otro lado, al escuchar el alboroto, también empezó a formar filas. Sus señores gritaron de alegría al verlo, seguidos por sus soldados que ya se comían las uñas de la aprensión por la batalla en los últimos días. Rob ignoró sus tonterías y se concentró en lo que realmente importaba: la calidad y cantidad de las tropas desplegadas en el campo de batalla. Gracias al dinero y recursos obtenidos del Banco de Hierro, sus campesinos estaban bien pertrechados con lanzas, escudos y petos. Su caballería pesada estaba blindada hasta los dientes, al igual que su infantería pesada, y su caballería ligera estaba descansada y lista para reforzar cualquier posición. Gracias a la espera, Roose Bolton y las fuerzas de Edmure Tully habían rodeado el ejército de Tywin para unirse a él, y ahora su ejército estaba completo. En el bando contrario, los números eran equivalentes y los tipos de tropas eran similares, aunque había una ligera diferencia en cuanto a equipos, ya que al menos la mitad de las levas de Tywin Lannister carecía de petos de acero y llevaban cuero en su lugar. Sin embargo, Tywin Lannister tenía oro suficiente para financiar 2 ejércitos, y los equipos de sus élites eran de la mejor calidad. Rob se alegró de haber ideado un plan rastrero, porque esta batalla no le gustaba. A pesar de tener a Tywin Lannister en sus manos y conocer todos sus movimientos y órdenes, esta no era una batalla de estrategia, sino de fuerza, donde la táctica era fundamental. Se podría decir que sus fuerzas estaban igualadas y que cualquier cosa podía ocurrir. Dado que su cuello estaba en riesgo, era comprensible que una probabilidad del 50-50 no fuera del agrado de Rob. Sin importar nada más, él no arriesgaría su cuello en una situación así. Así que, antes del amanecer, cuando decidió que hoy formarían, Rob mandó a algunos ratones a la cocina de los soldados y vertió veneno en algunos sacos de harina que estaban preparados para su uso en el desayuno. El objetivo de los ratones no era toda la comida, ni siquiera un 10%, ya que para eso necesitaría muchas ratas. Aunque no fuera la vigilada cocina de Tywin, los soldados no eran tontos como para ver a un ejército de ratas en sus cocinas y aún así comer lo que estuvieran cocinando. Tampoco los cocineros estarían tranquilos, así que Rob se conformó con envenenar a unos pocos. El veneno no era mortal y solo les provocaría debilidad, letargo y en unos pocos casos, vómitos y diarrea, pero eso era todo lo que él necesitaba. Para asegurarse de que su plan tuviera éxito, Rob esperó varios días, aprovechando que Tywin era cauteloso y estaba explorando el lugar en busca de trampas, incluso había enviado hombres a revisar el posible campo de batalla en busca de fosos u otras trampas. Rob hizo lo mismo, aunque en su caso era solo una apariencia, ya que lo había hecho antes de llegar allí. Y 1 hora después, ambos ejércitos estaban formados, y los estandartes dominaban ambos lados del campo de batalla, entre las filas de soldados campesinos que representaban a las diferentes casas.
El Gran John lideraba la vanguardia, que eran sus principales tropas de choque, los soldados mejor armados y más destacados. Él se enfrentaría a la vanguardia de Tywin, liderada por la montaña. Robb estaba en el lado derecho, junto a su guardia de batalla, liderada por el anciano Rickard Karstark y Maege Mormont. Del otro lado, no estaba Tywin para enfrentarlo, sino su hermano Kevan, ya que Tywin no lideraba su ejército, algo que para desgracia de Robb, solo harían los norteños. En el ejército del norte, incluso el más cauteloso de sus señores, que era Roose Bolton, tenía que lanzarse de cabeza con sus tropas si quería reclamar sus méritos, de lo contrario, los demás lo señalarían como cobarde. Por otro lado, Robb había sido preparado para comandar ejércitos desde el frente de batalla, a fuerza de gritos. Su padre lo había hecho practicar en las torres de Invernalia, gritando órdenes al viento en ejercicios de mando que duraban horas, por lo que el calor de la batalla no le haría perder la voz de mando. Lo que Robb lamentaba era que Tywin no estaría en el campo de batalla, y estaba seguro de que tendría que perseguirlo más tarde, pero con los ojos de Bran sobre él, Robb no temía una fuga. Robb estaba más preocupado por sus propias huestes, ya que además de sus señores salvajes, se vio obligado a ceder parte de su ejército a los señores del sur, incluyendo a Edmure Tully y a los Frey, representados por Stebron Frey, un anciano de 60 años de edad, a quien necesitaba vivo para controlar a sus aliados Frey y reemplazar a Walder Frey. Otros muchos señores sureños lideraban sus tropas, y Robb solo podía esperar que fueran conscientes de que cualquier desobediencia a sus órdenes les costaría la cabeza. Robb miró a su guardia de batalla, entre los cuales había 20 jóvenes apenas adolescentes montados a caballo con armaduras ligeras, elegidos de entre los escuderos mejor recomendados de su ejército, hijos de nobles y grandes señores. Cada uno de ellos llevaba un cuervo sobre sus hombros, papel y pergamino para anotar sus órdenes en caso de que fuera necesario darlas. Cada uno de sus principales comandantes tenía uno de estos mensajeros con ellos para enviar informes en caso de que la situación se descontrolara en su lado o necesitaran refuerzos. Con un ejército de 35.000 hombres en el que más de la mitad de ellos se lanzaría a la batalla mientras el resto se preparaba para reforzar o cubrir, la línea de batalla ocuparía más de 1 kilómetro, y sus gritos no se escucharían a más de 50 metros debido al alboroto que acostumbraba a formarse. Robb ya dudaba que alguien escuchara su voz a 20 metros. Robb asintió al ver a su ejército formado y a sus tropas de retaguardia preparadas para cubrir. Avancen. Ordenó Robb, y los cuernos y tambores de guerra tocaron el avance. Los señores al mando ordenaron avanzar en toda la línea de batalla. El cuerno de guerra se escuchaba a varios kilómetros, era una lástima que este no fuera un ejército profesional, y solo los señores conocieran sus indicaciones. Robb cabalgó a paso lento detrás de 5 filas de campesinos y caballeros errantes armados con lanzas, asegurándose de que las filas se mantuvieran en orden. Apenas un minuto después, Robb cabalgó a galope hacia el lado izquierdo de su línea de batalla, ya que se estaban quedando rezagados. La razón era la lluvia de flechas que los arqueros Lannister lanzaban sobre ellos. Estos soldados no confiaban demasiado en que sus escudos y armaduras los protegieran. Los arqueros del lado de Robb, comandados por varios de sus señores, también lanzaron una lluvia de flechas hacia el bando enemigo, pero Robb no creía que esto fuera más efectivo que el daño que las flechas causaban a sus propios hombres. Aún así, cada baja contaba, y él no detuvo el ataque, sino que se apresuró a corregir sus filas. Un par de flechas impactaron en su armadura, pero apenas las sintió. «¡Marchen!», gritó Robb detrás de sus soldados para indicarles que él estaba allí también, lo que elevaría su moral y haría que no dudaran ante el ejército Lannister entrante, que también avanzaba hacia ellos. «Por Invernalia. Por el norte. Por la victoria», gritó Robb para animar a sus tropas, que respondieron con sus propias consignas. Las tropas gritaron por el norte, por la gloria, por sus esposas e hijos, y cualquier cosa que les recordara por qué luchaban. Los tambores los animaron, el ruido ahogó cualquier duda en la mente de los soldados, que avanzaban al ritmo de sus gritos hacia la batalla. Sus comandantes hacían un trabajo similar al suyo, animando a sus propios hombres, y los portadores de estandartes gritaban el nombre de sus casas y sus consignas mientras los agitaban. Del otro lado, las trompetas enemigas sonaban, animando la marcha del ejército rival, cuyos gritos no eran menos intensos. Y el encuentro de las filas de batalla de infantería ocurrió media hora después, en el centro del campo de batalla.
Rob se vio envuelto en la larga espera de que las filas se rompieran en la línea de batalla enemiga para abrirse paso y crear una brecha más grande. Sin embargo, la batalla no era una serie de duelos individuales, sino de filas y filas de soldados bien armados, y las lanzas eran bloqueadas por escudos y echadas hacia atrás, convirtiendo las filas delanteras en una barrera de escudos por donde los soldados intentaban colar sus lanzas. Los soldados a veces tenían éxito, y las filas enemigas se tambaleaban cuando algún desafortunado soldado gritaba de agonía por una lanza clavada en su cuerpo. Y la batalla se prolongó durante 2 horas antes de que Rob pudiera hacer algo más que gritar y correr de un lado a otro para mantener las filas, con Viento Gris resguardado detrás de su caballo mientras él mismo estaba protegido por una coraza de acero. Rob había cambiado de caballo hacía solo unos minutos cuando sus filas lograron abrir el primer hueco desde su lado del campo de batalla, aunque el primer agujero en la línea de batalla Lannister se había formado en el lado del Gran Jon, a quien Rob había dado por muerto minutos antes cuando el gigante, en un ataque de locura, junto con otros 20 hombres, se lanzó sobre las filas de lanzas enemigas. Rob había visto todo, pero reflexionaría sobre ello más tarde porque su hora de la batalla también había llegado, y se había abierto un camino. Ya fuera por la habilidad de sus soldados o por el efecto del veneno que había distribuido en la comida de los soldados enemigos, a Rob no le importaba. Por Invernalia. Rugió Rob, decidido a ir tras la cabeza de Tywin, lo que aseguraría la suya en el futuro, al menos hasta la próxima guerra. Y Davos. Davos observaba el mar mientras la flota se alineaba. A lo lejos, el cielo se oscurecía, parecía que se avecinaba una tormenta, lo que podía ser un problema, ya que podría retrasar el ataque. Davos aún no había embarcado, porque su señor, después de ordenar incendiar el bosque real para desalojar a un ejército enemigo atrincherado en el lugar, había ordenado un ataque a pie y otro naval. El ataque naval aprovecharía la superioridad de su flota para aplastar al enemigo y forzarlo a retroceder, luego utilizarían los barcos como puente sobre el río Aguas Negras para enviar a la caballería a la ciudad. Davos tenía dudas sobre si tantos barcos podrían estorbarse entre sí, pero los señores no le hicieron caso y el plan fue aprobado. Ahora, su rey estaba despidiendo los barcos, ya que él marcharía con la caballería. Davos estaba a su lado. El rey observaba las tropas, más de 30.000 hombres de las tierras de la tormenta que se habían unido a ellos. Esto sería suficiente para tomar la ciudad, defendida solo por los capas doradas, ya que el lobo de invierno había cumplido su palabra y no había noticias de Tywin Lannister y el rey Stannis parpadeó. Ser Davos no sabía qué hacer y compartió miradas con los demás señores, buscando alguna idea en esta situación, pero nadie se atrevió a decir nada. Todos fingieron no haber visto al cuervo que voló hacia el rey y le lanzó una carta, luego evadió y continuó su camino. La carta había golpeado al rey en la cara y ahora se había deslizado hasta el peto de su armadura. La mano derecha del rey se alzó, y Davos pudo ver que temblaba de ira mientras recogía la carta, casi rompiéndola debido a la fuerza empleada para sostenerla. A pesar de las circunstancias y su furia, el rey bajó la cabeza para confirmar de quién era la carta, y rechinó los dientes al ver el sello que era una cabeza de un lobo huargo. Stannis respiró hondo y rompió el sello para abrir la carta y leerla. Después de unos minutos, se la pasó a Davos. «Lee esto», ordenó el rey. «Sí, Majestad», dijo Davos, y con algo de dificultad, procedió a leer la carta, ya que había aprendido a leer hacía poco y le costaba trabajo. Davos leía lentamente. Como esperaba, era una carta del lobo de invierno, ya que solo él tenía este método de entrega de cartas. Davos pasó por alto los saludos y las presentaciones para ahorrar tiempo y llegó a la información. «Majestad, los Lannister enviaron a Meñique a ofrecerle la corona a Margaery y Tyrell para ganar su apoyo», y Davos dio un respingo. Eran terribles noticias, ya que los Tyrell tenían 80.000 hombres a su disposición. Si se unían a los Lannister, no habría nada que hacer. Davos se apresuró a seguir leyendo. Y desafortunadamente para ellos, una serpiente extremadamente venenosa, que era llevada por un cuervo entre sus patas, cayó sobre Meñique en el camino, le dio varios mordiscos en el cuello y terminó con la vida de este pobre desgraciado de una manera bastante increíble y Ser Davos parpadeó, pero después de varios segundos, seguía sin entender cómo era posible tal cosa. Él se preguntó si el lobo de invierno estaría bromeando, pero volvió a leer. «Y su muerte es lamentable, por lo que tendrá que conseguir un nuevo maestro de la moneda al sentarse en vuestro trono.
Por otro lado, ya no tendrá que preocuparse del ejército de los Tyrell, ellos están viendo cómo salir del desastre político en el que se metieron, y en cuanto tome la ciudad, vendrán a besar sus pies para rendirse ante usted. Mi siguiente informe tiene que ver con mi propia posición. Para el momento en que reciba esta carta, habré encerrado a las fuerzas de Tywin Lannister y me estaré preparando para una batalla final entre nosotros. Si sobrevivo, nos veremos en Desembarco del Rey. Por último, se han descubierto múltiples depósitos de fuego valirio en Desembarco del Rey. Los Lannister han llenado algunos barcos con él y se disponen a usarlo contra su flota. Su plan es lanzar estos barcos en cuanto su flota sea derrotada y obligada a retirarse, y la suya haya tomado posición. Reconocerán los barcos al verlos. Solo déjenlos pasar sin tocarlos, a menos que quieran volar por los aires. Los Lannister también han hundido una cadena entre dos torres a la entrada de la Bahía de las Aguas Negras, y una vez la flota cruce, planean levantarla para apoyar la estrategia antes mencionada y que vuestra flota no pueda huir, así que cuando vean las nuevas torres, ya sabrán cuál es su propósito. Mis señores, el Lobo de Invierno informa que los Lannister usarán barcos cargados de fuego valirio contra nosotros y que prepararán una trampa para cuando exploten, quedemos encerrados en ella. Gracias a nuestra superioridad numérica, no perderemos ante tales trucos, pero no pienso sacrificar mi flota si puedo evitarlo, por lo que el plan de superioridad naval queda descartado. Solo usaremos un máximo de 1/3 de nuestros barcos, y no más, sentenció Stannis. Sus señores dudaron, pero era una orden directa, por lo que todo el plan debía modificarse. Por suerte, ya habían discutido un plan con menos barcos y no les llevaría mucho tiempo ajustarlo. Veré que se localice a esos barcos cueste lo que cueste, dijo Davos a su rey y guardó la carta, aunque los demás señores parecían ansiosos por leerla. Davos no creía que su majestad quisiera que se divulgara la primera parte de esta, y no se las pasó. Bien, y el rey parpadeó cuando otra carta se estrelló en su cara. Esta vez tardó el doble de tiempo en ir a por ella, y sus movimientos fueron más bruscos al romper el sello y abrirla. Dentro, Davos pudo ver algunos mapas, y en la parte trasera de uno, algunas palabras tan grandes que Davos podía leerlas desde su posición. Todas las entradas secretas a la ciudad y a la Fortaleza Roja. Estudien estos mapas. Gruñó su rey rechinando los dientes. Parecía que el ataque se retrasaría al menos por un día. Y un día después, Davos embarcó. Él no lideraba la flota, pero tenía su propio barco, el Beta Negra, y ahora también tenían un buen plan de barcos que sus enemigos no podrían emplear para atraparlos. Y Jaime, el cielo sobre la ciudad se iluminaba. En otro tiempo y lugar, ella sonreía ante un nuevo amanecer, ya que eso bastaba para llenar su corazón de alegría. Jaime ajustó la capucha sobre su cabeza para adaptarla a la nueva luz y cubrir su rostro. ¿Se ha entendido el plan?, preguntó Jaime con tono neutral. Ella miraba de reojo a un hombre gordo que vestía sedas y que, por su cara, lucía como si este fuera el día de su ejecución. Sí, Lady Cuervo, dijo el hombre. Jaime apretó los dientes. Realmente no le gustaba ese sobrenombre. Solo siga las instrucciones de mi señor. No debería sufrir muchas pérdidas. La mitad de los guardias de la puerta han sido sobornados, dijo Jaime para animar al hombre, ya que su participación en esta misión era importante. El hombre miró el sobre de la carta que aún tenía en la mano, con el sello de Robb, un lobo guardo blanco como fantasma, pero con ojos azules como los de Robb. Él asintió con decisión y echó la carta y el sobre al fuego. El lobo astuto murmuró y luego miró a Jaime. Lady Cuervo, no fallaremos. Pagaremos el favor que se nos ha hecho con nuestra sangre si es necesario, aseguró con determinación. Jaime no sabía si eso era verdad. Este hombre no era un guerrero, y sus guardias luchaban por oro. Su padre siempre dijo que no se podía confiar en los hombres que luchaban por oro, pues eran traicioneros, y Jaime apartó esos pensamientos de su cabeza, ya que solo le traían dolor y odio. Ella los reemplazó por recuerdos más recientes, de un grupo de capas doradas entrando en la ciudad y llevando una carreta cubierta con lonas, que, al ser destapada para ser examinada en las puertas de la ciudad, reveló el cadáver podrido e hinchado de Lord Baelish, el consejero de la moneda, mejor conocido en los bajos fondos como el jefe de los prostíbulos de la ciudad, encargado de los sobornos, satisfacer los fetiches de los poderosos, encargado de los ladrones y asesinos, y su antiguo amo. Eso no puso una sonrisa en el rostro de Jaime, pero sí trajo tranquilidad a sus pensamientos. Ella asintió al comerciante y salió de la habitación para abandonar su casa y salir al exterior.
Al salir a la calle, Heine se encontró con 2 capas doradas montando guardia al otro lado de la calle. El enano había decretado un toque de queda, temiendo que las personas de la ciudad, que llevaban días sin comer, colaboraran con el rey Stannis en el asalto de la ciudad. Los capas doradas miraron a ambos lados y luego le asintieron para indicarle que continuara. Con la muerte de Meñique, sus subordinados corrían por todos lados buscando un nuevo amo, y Robb se aseguró de hacer llegar sus cartas a las personas correspondientes para indicarles que él estaba dispuesto a tomar el mando, por lo que ahora medio desembarco del rey le pertenecía, y también la totalidad de los bajos fondos. Heine se había encargado de hacer los movimientos correspondientes después de ser liberada de sus torturadores, que eran los sirvientes de Meñique, y mismo de Meñique. Eso había pasado hacía varios meses ya. Se suponía que Heine debía partir con Sansa, pero ella ni siquiera quería ver su cara. No quería ver a nadie de su pasado, y un sentimiento de odio la había invadido. Cuando cayó en manos de Meñique, ella había jurado obedecer, cuando fue amenazada con el látigo. Pero Meñique le había dicho que después del miedo, experimentaría odio, por lo que sus palabras de obediencia no valían nada, y debía ser debidamente tratada para que también experimentara el dolor, y este dolor la llevaría a la aceptación, la obediencia y la sumisión. Pero Robb llegó y Meñique tuvo que liberarla, sin que su tratamiento fuera completado, y ahora cada marca de latigazos en la espalda de Heine se había convertido en odio, un sentimiento que hasta entonces desconocía y no comprendía. Pero alguien lo hacía, y el mismo día que fue liberada, una carta de Robb cayó en sus manos. La carta describía sentimientos que Heine ni siquiera sabía que tenía, y eso la hizo llorar durante todo un día. Al terminar, un cuervo se posó en su hombro, y Heine tenía un nuevo nombre y un nuevo propósito. Parte de ese propósito se cumplió con la muerte de Petyr Baelish, pero aún faltaba mucho. Faltaba mucho para que ella estuviera satisfecha, pero ahora tenía un maestro que la encaminaba hacia ese futuro deseado, y por el camino trazado, vería todos sus objetivos cumplidos. Y Heine llegó a un callejón y se adentró en las sombras hasta llegar a una pared de piedra que parecía sólida. Al golpearla a cierto ritmo, se abrió. Heine fue recibida por un niño que agachó la cabeza al verla y la guió por los pasadizos que aún no se había aprendido del todo. Una hora después, Heine llegó a una habitación de piedra en la torre de la mano. Heine acarició la cabeza del niño que la llevó hasta allí y le dio algunos caramelos. El niño, que no tenía lengua, hizo un sonido ronco para agradecerle y luego se marchó. A nadie en este reino le importaba el nombre de niño sin lengua, al igual que a nadie le importaba que su padre fuera asesinado por la reina, y al igual que a nadie le importaba la septa Morgane ni ninguno de los sirvientes de Lord Stark. Heine se acercó a la ventana de piedra. Por el camino, ella sonrió al ver los pergaminos que sobraron, y que había usado para enviar la carta con planos al rey Stannis Baratheon, con todos los accesos a la ciudad y a la Fortaleza Roja. Pronto, su segundo objetivo estaría cumplido. Al llegar a la ventana, Heine vio las afueras del castillo. Ella debía estar preparada para la llegada de Stannis a la Fortaleza Roja. Ella tenía que entregarle un libro que Robb había mandado a escribir con ella, del cual hizo 4 copias, usando la letra menuda de los maestres para que todo cupiera en unas pocas páginas. Heine estaba expectante por la llegada de Stannis, de quien los nobles decían muchas cosas y criticaban con dureza porque no le gustaba saltarse la aplicación de las leyes. Demasiado severo, demasiado empeñado en las pequeñas cosas. Stannis le había cortado los dedos a su caballero más confiable por contrabando. El rey Robert nunca haría eso. Stannis había exigido cuentas a Baelish por sus burdeles de dudosa reputación. Stannis era demasiado estricto y tenía una sacerdotisa a la que le gustaba chamuscar nobles en sus hogueras. ¡Qué gran heroína! Debería ser beatificada y Heine ya empezaba a enamorarse de él, pues todo lo que decían sobre Stannis era música para sus oídos y se ajustaba a lo que Robb le había prometido. Y Robb vio la brecha de abrirse después de 3 horas de encarnizada lucha de escudos, lanzas y lluvias de flechas. Invernalia. Gritó Robb con furia y júbilo antes de lanzarse por la brecha. Sus propias filas, viendo cumplido su propósito, se apresuraron a abrir paso a la caballería, mientras los comandantes enemigos, sabiendo lo que seguía, trataban de interponerse para cubrir el hueco. En opinión de Robb, era un error, ya que él se lanzó a galope mientras la caballería defensora solo se apresuró a cubrir el hueco y no estaba en posición para recibir un ataque, mucho menos una embestida de galope. Con Robb, a su derecha, cabalgaba Lord Karstark, y a la derecha iba Lady Mormont, que era justo lo que permitía la brecha de Vierta.
Detrás venía el resto de su guardia de batalla en una carga imparable que, como un tren, arrolló a los desdichados caballeros que trataban de cerrar la brecha. A 20 metros, después de 5 filas de infantería, que ellos atravesaban, estaba la caballería enemiga, pero ellos no podían lanzarse en una carga sin atropellar sus propias filas y seguir rompiendo su formación. Se vieron obligados a esperar a que su carga se detuviera para entablar combate. Esto significaba que las filas de infantería estaban a merced de la carga de caballería entrante, cuya punta de ataque era él y toda su guardia de batalla, sumado a Viento Gris, que saltó toda la fila y ya ponía en carrera a los soldados enemigos, abriendo aún más la brecha y haciendo que el resto de la caballería tuviera más espacio para pasar. Rob ignoró a la caballería enemiga que se acercaba con paso de batalla y una formación en línea. Él se concentró en las filas de infantería para abrir aún más la brecha en los pocos segundos que tenía antes de que la caballería enemiga llegara hasta él. Las filas de infantería no pusieron mucha resistencia, y ante los gruñidos y colmillos de Viento Gris, que partía lanzas con sus mandíbulas como si estuvieran hechas de madera podrida, huyeron despavoridos. Rob y su guardia de batalla se encargaron de aquellos que pretendían plantar resistencia, y así, en apenas un par de minutos, se abrió una gran brecha que hizo imposible que los refuerzos llegaran a tiempo. Después de terminar de abrir la brecha, Rob se apresuró a entrar en formación en la tercera fila de la caballería entrante, para formar una fila de carga de caballería, mientras Viento Gris seguía abriendo la brecha. Rob cabalgó junto a su caballería, que al abrir brecha, tenía la ventaja de realizar una carga. Aún así, la primera fila chocó con dureza, y algunos fueron desmontados y atropellados. Su caballería se abrió paso como una punta de lanza que se hacía más ancha a medida que más de sus hombres podían atravesar la brecha, impidiendo que fueran rodeados. Rob empuñó su lanza, estrellándola contra un caballero que había sobrevivido a la primera fila y estaba de lado, sin poder volver a la carga. Rob no miró atrás y, viendo que su lanza seguía intacta, no detuvo su carga y se estrelló de frente contra otro caballero, cuya lanza golpeó su hombro derecho, mientras la de Rob dio en su pecho, perforando su armadura de lleno. El impacto hizo caer a ambos. Rob cayó y rodó todo lo que pudo para aliviar el golpe. Sin embargo, al levantarse le dolía la espalda y la columna desde la base hasta el cuello. Rob no tenía tiempo para ver si estaba herido, ya que esto era una carga de caballería, y el que se quedara en medio sería arrollado. Al levantarse, Rob estaba medio mareado. Él vio a 3 jinetes cabalgando a 2 metros de él, formando círculos para evitar que fuera arrollado. Tener una guardia de batalla tenía muchas ventajas. «Subid», gritó la mujer osa, mientras unos 10 guardias evitaban que los enemigos se lanzaran sobre él. El viejo Karstark le tendió la mano, y otros 2 hombres lo ayudaron a subir y pusieron una lanza en su mano. En segundos, Rob estaba listo para volver a la batalla, agradeciendo que tuvo más suerte que Jaime Lannister y que sus huesos seguían intactos. «Lord Stark, hemos abierto brecha a la izquierda», informó un mensajero. Rob sonrió, con la brecha en el medio y la que abrieron sus propias filas. Eso significaba que, en teoría, la batalla ya era suya. Rob gritó a todo pulmón y continuó la batalla. Y medio día después, la batalla había concluido con una victoria aplastante para él. Sus señores se felicitaban mutuamente por su fuerza y se elogiaban por haber roto las líneas enemigas sin sufrir ninguna abertura en sus filas. Los soldados capturados que vomitaban y los que se habían hecho sus necesidades encima eran tomados como cobardes y apartados discretamente por su tío Brinden, quien sabía que su fácil victoria no se debía a ninguna fuerza extra, sino a un veneno aplicado sobre los soldados enemigos, lo que debilitó sus filas en varios puntos. Rob supuso que algunos de sus señores sospecharía algo, pero las lenguas de quien se atreviera a decir algo rodarían, porque su nueva guardia de batalla no toleraba rumores y los arrancaba de raíz. Rob, que inspeccionaba a los prisioneros nobles, entre los que se encontraba Kevan Lannister y sus hijos, que antes fueron devueltos y ahora volvían a ser sus prisioneros, halagó a todos, felicitándolos por sus hazañas en el campo de batalla y anotando sus nombres para luego otorgar las recompensas por sus capturas. La de Kevan Lannister era su propia captura. Rob había dirigido su guardia de batalla contra el centro de mando de Tywin Lannister, pero su hermano y los señores que le acompañaban se interpusieron en su camino, y esta vez nada les dio ventaja, por lo que Tywin pudo escapar. Rob no estaba preocupado, ya que el ejército enemigo, sus suministros y caballos, estaban en un 70% en sus manos, y sus pérdidas en esta batalla no llegaban a los 2000 hombres.
La rápida rendición del ejército enemigo había dejado a muchas de sus tropas de reserva descansadas, y Robb había enviado a su señor más astuto a perseguir a Tywin Lannister, guiado por cuervos controlados por Bran, por lo que tarde o temprano, tendría al viejo león en sus manos. Y 3 días después, el campamento corrió de sus tiendas para recibir a los 1000 jinetes liderados por Roose Bolton, que traían los estandartes Lannister, agitándolos al viento en una algarabía y proclamando la victoria sobre el león. Robb los recibió montado sobre su propio caballo, con viento gris a su lado, y siendo escoltado por su guardia de batalla. Na 1. La batalla entre Robb y Tywin ya se ha dado, veremos más sobre ella en el futuro pop de Robb. Na 2. Jane está en desembarco del rey y es la jefa de los espías de Robb. Los pajaritos de Barry son manejados por ella, así como todos los que antes servían a Baelish. Robb sigue moviendo piezas por todos lados para asegurar el norte y a su familia. Na 3. Bran sigue haciendo de las suyas, pero sus travesuras pronto quedarán expuestas, cuando Robb y Stannis se encuentren. Respuestas a comentarios. Hola a todos. J1C1E4 y 2. Me alegra que te guste. Skifly. 1. El Banco de Hierro no mató a nadie en los libros por este asunto. ¿Por qué iba a esperar Robb que actuaran ahora? La razón de que mencionara la deuda es que Robb planea tomar el trono para Stannis, es evidente que no quiere deudas. 2. No lo creo, pues esto es un chisme, y no veo que nadie haya abierto un proceso legal en contra de Robb, por lo que aplastarle el brazo al Matarreyes, es solo un chisme escandaloso, no es algo de importancia. 3. Lee los libros de nuevo. Si todos supieran que la Guardia Real tenía a Jon, Robert querría matarlo, y la guerra seguiría, porque Eddard Stark no lo permitiría. Lo que todo el mundo sabe es que Eddard Stark se enfrentó a la Guardia Real para rescatar a Lyanna Stark, no a Jon. El rey Robert cree que Jon es hijo de una mujer que una vez conoció, y ni por asomo creería eso si supiera que Jon estaba en manos de la Guardia Real. Por eso lo que afirmas es un sinsentido. En este fic, Jaime sabe de Jon porque Robb se lo ha contado. 4. Esa es la personalidad de Arya, dice lo que piensa y finge que no le importa la opinión de la gente. En cuanto a Rickon, esa también es su personalidad en los libros, donde se menciona que, sin su madre, se ha vuelto violento y tan salvaje como su bardo peludo. De nuevo, parece que no leíste los libros. En cuanto a que Rickon sea igual a Joffrey. Si crees que Joffrey solo es violento, es que no leíste los libros, donde también es malcriado, desobediente, mentiroso, arrogante, pendenciero, torturador, maltratador, cobarde y un psicópata en potencia. En lo que he escrito, he dejado claro que, a pesar de su carácter violento, Rickon sigue siendo un niño obediente, y ni una sola vez ha respondido o contrariado las órdenes que se le dan. Infinity Mask. Estoy de acuerdo sobre Roose Bolton. En cuanto al error de Arenal, sí, es un error del traductor, y también había otro de edición donde se mencionaba la muerte de Stannis y era la de Renly. Ya lo corregí, gracias por avisar. Manuel 89 millones. Me alegra que te guste el fic. App. 1. Lo de Brienne sería spoiler. 2. Lo del acero ya fue solucionado al estilo industrial, que es lo que quiere Robb. Invitado. 1. La secta es Dace y Mormont. 2. Pensé en Odor cuando empecé a escribir el fic, no te preocupes, no fue olvidado. Talón. Te equivocas, todos los 7 reinos ponen énfasis en el honor, y por eso, cada persona importante tiene una reputación. Recuerda que Rickard Stark murió defendiendo su honor, y por eso se inició la rebelión. Si el honor no le importara, él habría aprovechado para negociar por su hija, pero apenas le dijeron que fue secuestrada, fue a plantarle cara al rey, y esto solo fue por rumores, porque Lyanna no fue secuestrada, ella se dio a la fuga, o al menos eso indican todas las pruebas hasta ahora. Mientras no se aclare de forma definitiva en los libros, solo podemos especular. El honor y todo lo que atañe a él también es importante en el norte, por eso los Bolton enfrentan una resistencia férrea de parte de algunos señores como los Manderly en la historia actual de los libros. Si no les importara, también negociarían con los Bolton. Cold Bones. Me alegra que te guste el fic. Nico de Ángel 0. 1. El segundo puente no sirvió de nada. Lo único que pasó fue que Robb perdió el tiempo. ¿Leíste los libros? Allí Robb terminó comprometido Arya, tuvo que tomar escuderos Frey y en resumen, los Frey hicieron lo que quisieron con él, y también tuvo que bajar la cabeza ante Walder Frey, lo que hizo que estos siempre fueran arrogantes con él.
Con la construcción del segundo puente, Robb consiguió pasar, solo dando su mano en compromiso, y esto era algo que él quiso. Walder Frey fue quien tuvo que agachar la cabeza, y Robb no tuvo que prometerle nada más ni negociar nada. De nuevo pregunto, ¿ves todo igual? 2. Error mío, en los pops de Daenerys a cada rato se nombra la guerra del usurpador, así que es lo que más recuerdo, gracias por señalarlo, ya lo corregí. Pero parece que tienes algo contra los Targaryen, así que hago esta aclaración. El objetivo de Robb es la seguridad de su familia, y él ya sabe las verdaderas causas de la guerra de Robert y quién fue el responsable de esta. Así que no tiene ningún odio hacia los Targaryen, de hecho, con todo lo que sabe, la persona que le cae peor es Robert Baratheon, y en segundo lugar, estaría Tywin, seguido por Roose Bolton y los Frey. Pero como ves, incluso con estos ha negociado, y el único al que persigue es a Tywin, porque sabe que no va a abandonar a sus hijos y nietos en desembarco del rey, y Robb tampoco lo hará, porque Joffrey y Cersei mataron a su padre, y eso no va a perdonarlo. Javi 30. Me alegra que te guste el fic, y amén. Este es el final del capítulo, si les gustó denle like, y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.